Vamos a esperar a que empiece a grabar, según la señal de internet. Bueno, y está grabando. Bueno, vamos a ver. Hemos visto fuerzas gravitacionales, hemos visto ciertas tendencias de traslación de los cuerpos bajo la influencia de la curvatura del espacio de una masa. Hemos visto posicionamiento en el plano cartesiano, uso de coordenadas, funciones dependientes e independientes. Y ahora lo que nos falta es iniciar el proceso de entendimiento de qué es un vector, ¿verdad? Y sobre todo qué es un vector fuerza. Entonces el tema de ahora va a ser vector fuerza. Y para comprender qué es vector fuerza, tenemos que escribir las características de un vector, que es un vector fuerza, que ya llevamos álgebra de vectores matrices, pues las características principales son que tiene una magnitud, por supuesto, una dirección o línea de acción y sentido. Entonces, si eso es cierto, la fuerza tiene que tener estas características. Por ejemplo, nosotros comprendemos la fuerza como masa punto de aceleración. Eso es indiscutible. Masa punto de aceleración. O masa punto ritmo de cambio relacionado, ¿verdad? Masa punto derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero ahora vamos al concepto de vector fuerza. El concepto de vector fuerza, si estamos en el plano cartesiano, solo tendríamos lo siguiente: una fuerza en el plano cartesiano. Para nosotros, para este grupo, vamos a pensar que en el plano cartesiano el vector fuerza tiene una componente en X, es muy importante, punto Y, en dirección Y, más una fuerza o componente en Y, la magnitud de la componente en Y, pero en dirección J. I y J son las direcciones, ¿verdad? En dirección del eje X o en dirección del eje Y. Y f de X me da la magnitud y se le adjudica también el sentido. En dirección Y, con un valor de fuerza cualquiera, y en sentido positivo o negativo a Y. Lo mismo Fy, puede tener un valor cualquiera, estar en dirección J, pero en J moverse positivo o negativo en el eje J. Y esto, sin duda alguna, marca una magnitud, ¿verdad? Me obliga a que si, bueno, si esto es un vector y tiene componentes en X y Y, quiere decir que la fuerza, la magnitud de la fuerza, ya no como vector, sino que como magnitud, está relacionado por Pitágoras y sería f de X, ¿verdad? X al cuadrado. Vamos a utilizar el otro que tiene un doble. F de X al cuadrado más F y al cuadrado. De acá podemos despejar cualquiera de ellas, ¿verdad? Cualquiera de ellas, pero pues por lo general, o para este caso, vamos a pensar que la magnitud de la fuerza, la magnitud, que no tiene la flechita acá, si no tiene flechita, es magnitud, pues es simplemente la raíz cuadrada de cada uno de ellos al cuadrado, la sumatoria de estos al cuadrado. Bien. Ahora bien, como vector fuerza, eh, como vector fuerza, también se puede decir que para que cumpla, el vector fuerza tiene una magnitud F, que está relacionada con su componente, pero toda la información direccional está en algo que se llama lambda, que para nosotros va a ser vector unitario. Lambda. Bien.
Entonces, cuando vos tenés la magnitud, la multiplicás por el vector unitario. Vamos a escribir aquí. Y esto será para nosotros de ahora en adelante vector guión bajo unitario. ¿Sí? Entonces, si tenemos el vector unitario, tenemos que saber establecerlo. El vector unitario es simplemente la división del vector fuerza. Vamos a ver, lo voy a hacer un poquito más grande. Aquí se ve mejor. El vector unitario es igual al vector fuerza dividido entre su magnitud. Eso significa que yo puedo establecer, dividiendo todo el vector que está acá, con todas sus características, este vector, si yo divido ese vector entre su magnitud, yo puedo individualizar cada una de las componentes y decir f de x entre f y f de y entre j, entre f, perdón. Por lo tanto, el vector unitario, cada uno de sus componentes está en un rango, nunca va a ser mayor que f, ¿verdad? Por lo general, la división f de x entre f está entre menos 1 y 1, nunca se va a salir de ese rango, ¿verdad? Vamos a individualizar unos campos multiplicados por i más otros campos, pero en el eje j. Es decir, que aquí tendríamos f de x dividido entre su magnitud, f, y aquí tendríamos f y dividido entre su magnitud. Así si vos tenés las componentes de la fuerza, de esa manera, en el plano cartesiano sacás el vector unitario. Pero, ¿qué es el vector unitario? El vector unitario, en realidad, está compuesto por los cosenos directores. Entonces, yo fácilmente digo, bueno, el vector unitario es f de x entre f, es la manera en que yo calculo el coseno de θ x. Y f de y entre f es la forma de calcular, dimensionar, cuantificar el coseno de θ y. ¿Qué es eso entonces? El coseno de θ x, o en realidad, el θ x es el ángulo que yo tengo que barrer para alcanzar el eje y a partir del vector fuerza, o el vector que yo esté trabajando. El ángulo θy es el ángulo que a partir del vector generatriz, el que está generando las componentes a partir de la magnitud mayor, el ángulo que yo tengo que barrer a partir del vector generatriz, o el vector propio, para alcanzar J, tengo que barrerme este ángulo, ¿verdad? Eso es lo que significa coseno director. Ahora bien, si el coseno director no resulta inicialmente por la descomposición de la fuerza, sino que por la línea de acción, y la línea de acción está entre dos puntos, debemos establecer la línea de acción entre dos puntos inicialmente para establecer el vector direccional, los cosenos directores, y luego posicionar en esa línea de acción y sentido la fuerza que nosotros queramos. Entonces, tendríamos un punto P1, vamos a suponer que tenemos P1, un punto 1 con características X1, Y1,
y tenemos que sale una fuerza, un vector fuerza sale de P1, sale hasta P sub 2. Y eso es lo bueno de que es reutilizable todos los datos de P1 a P sub 2. Entonces, si queremos establecer un vector distancia entre ellos, aparecería una letra D. Puede ser un vector distancia letra B, o en los libros aparece una R minúscula, por lo menos en el libro este de Beer aparece una R minúscula. Vamos a pensar en un vector distancia, y este vector distancia me une el punto P sub 1 y P sub 2. Esto sería, tendríamos, ¿verdad?, que decir cómo se establece este vector de distancia. Entonces es muy fácil. Abrimos dos campos, I y uno en J. J. Para saber cuál es el valor del coeficiente este, solamente tenemos que, fíjense bien, restar la coordenada de llegada correspondiente al eje menos la de salida. Entonces sería una x sub 2 menos una x sub 1. En y en J es y sub 2 menos y sub 1. Ahí tendríamos el vector distancia. La magnitud del vector distancia, podríamos hacer esto, sacar elevar al cuadrado cada uno de los elementos. Pero vamos a utilizar esto, ojalá que me permita hacerlo, si no, pues, sino que voy a tener que hacerlo nuevamente, si no me lo va a permitir hacerlo. Entonces, si queremos saber la magnitud, decimos que la magnitud del vector R, que me permite alcanzar del punto 1, vamos a dar un espacio, la magnitud del vector R, que va del punto 1 hacia el punto sub 2, es decir, hace todos esos subíndices, elevado al cuadrado, y esto me tardaría mucho tiempo en la pizarra. Esto, la magnitud del vector, o la distancia que tenés que recorrer desde P1 hasta P sub 2, es igual a la resta de x2 menos x1 al cuadrado, más la resta de y sub 2 menos y sub 1 al cuadrado. Entonces, de esa manera se establece la distancia, la magnitud de la distancia entre P sub 1 y P sub 2. Y nuevamente, podríamos establecer que hay un vector unitario, que es el que se le adjudica también al vector fuerza. Y este vector unitario, que va de P sub 1 a P sub 2, ¿verdad? Un vector unitario que va de P sub 1 a P sub 2, que por supuesto siendo vector tiene sus características. Este vector unitario que va de P sub 1 o correspondiente a P sub 1 P sub 2, también se puede establecer de la siguiente manera. El vector unitario es la división del vector propio. En realidad es el vector propio LP1, el vector distancia. Este es el vector distancia. Es lo que ustedes cuando vean el video, supongo que ustedes van a ver el video nuevamente. Esto va a ser el vector distancia. Aquí te muestro cómo establecer el vector distancia dividido entre la magnitud del mismo. Este es el vector unitario, que también se puede establecer con el vector fuerza dividido entre su magnitud, si están íntimamente ligados. Esto, pues, es igual a todo esto que está acá. Como vector
dividido apenas entre sus magnitudes. Por lo tanto, el vector unitario es todo esto, pero en realidad RP1, P2 es la magnitud o la distancia recorrida para alcanzar P1 hacia P2. Entonces es todo esto, pero en raíz cuadrada. Tenemos que sacar raíz cuadrada a ambos lados para establecer el vector unitario. Y aquí está RP1, P2, es la magnitud del vector distancia, y se establece pues con raíz cuadrada a la sumatoria de los cuadrados de cada uno de los componentes. Bien. Aquí está la forma de establecer el vector unitario teniendo las componentes del vector distancia. O si tenés la magnitud de la fuerza y querés que esa fuerza vaya en una dirección y sentido, pues podés establecer dos puntos, uno de llegada y uno de salida, y para decir cómo es el vector fuerza, qué características tiene, decimos, bueno, el vector fuerza está entre los puntos 1 y 2, por ejemplo. Quiere decir que el vector fuerza es la magnitud multiplicada por su vector unitario característico. De aquí que podemos observar que la F es una simple magnitud y el que le da todas las características de vector es el vector unitario propio entre el punto 1 y punto 2, y aquí pues tendrías que es la magnitud de la fuerza por, y aquí el por no es una operación aritmética, sino que ya podemos hablar de operaciones producto-punto, y es lo que vamos a ver la próxima semana. Bien, entonces aquí tienes el vector fuerza, y si vas a utilizar la fuerza entre el punto 1 y el punto 2, aquí puedes decir que acabas de calcular la fuerza que va de P1 a P sub 2 y que pasa por la línea de acción establecida por los puntos 1 y 2. Y aquí da la fórmula que vas a graficar o que vas a aprender a usar en Excel. Bien. No voy a darte el documento porque ya me di cuenta que los documentos que no están viendo los videos, entonces esto lo vas a tener que hacer vos en MapType, ¿verdad? Es bien poquito en realidad. Este es el vector fuerza con las características que te he dado. Entonces, por ejemplo, le vamos al número 14. Bueno, yo no necesito guardarlo. Esta es la fórmula que vas a hacer en Excel. Y si preguntas, ¿cómo vamos a hacer eso? Primero vas a ver el video, ¿verdad? Y segundo, pues yo puedo escribir aquí en Excel, bueno, en YouTube, perdón, graficación de vectores. Mira, hasta hay entre 3 dimensiones también en Excel. Bueno, yo no quiero tener injerencia en ustedes, pero aquí hay muchísimas formas de graficar. Mira, graficar funciones matemáticas en 3D, plano cartesiano, archivo incluido. Bueno, vamos a ver. Bueno, vamos a crear un plano cartesiano con Excel 2013. Bueno, Voy a empezar haciendo hay que ver el resultado. ese de uno en uno, ya en este caso ya está. Yo no le puedo decir cuál utilicen, en verdad ustedes pueden utilizar cualquiera. ¿Qué tal, jóvenes? En este video conoceremos GeoGebra. Descargar GeoGebra. Veremos cómo descargar GeoGebra desde el sitio web. La descarga no es muy conveniente si nosotros queremos puntos que caigan en fracciones de esos segmentos generados. O sea, por ejemplo, en 7.5, 2.5, yo lo crearía aquí en el centro. Pueden hacer en Excel. Pero como soy exigente, lo van a hacer en GeoGebra y en Excel. Bueno, vamos a crear un plano cartesiano con Excel 2013. Y para trabajar en GeoGebra. Voy a empezar haciendo... para trabajar vectores en GeoGebra. Para realizar el cotejo. Puntos y vectores en GeoGebra manual.
Bueno, este es Wikipedia, no es GeoGebra exactamente. Permítanme. Es que qué bonito está ahora, cuánta herramienta, ¿no? Es impresionante, ¿eh? Trae la regla paralelogramo, la suma, resta, wow, trae de todo esto. Qué bonito está. Quiero ver, no me aguanto por probarlo. Vamos a ver qué hace. Perpendicular, Dios mío, mira cuánto tiene. Polar, conjunto justo-lineal, recta. Bueno, la recta. Tenemos dos puntos, mira, el G y el H, ¿verdad? El new no sé qué es en realidad. Ustedes tienen que jugar con él. Tienen este. Segmentos. Wow, tienen segmentos, lo que van a hacer ustedes. ¿Qué más hay? Hay hélices, hipérbolas, parábolas. Bien, en fin, hay un montón de cosas, ¿verdad? Vamos a trabajar en Excel y si ustedes necesitan hacer algo, pues si vienen a GeoGebra, mira, hay polígonos regulares. ¿Qué hace esto? De 4 vértices, 4. Bueno, no tengo ni idea que me está preguntando. Ok. Ok. Número de vértices. Entonces, en Excel vos ingresando los puntos, como hacer una... Aquí está. En Excel vos ingresando los puntos, pues vas a poder graficar, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la tarea? Que grafiques vectores en Excel, pero que utilices las fórmulas que yo acabo de hacer. Por ejemplo, si vos querés establecer un vector fuerza, tenés que colocar las magnitudes, tenés que colocar las magnitudes de los puntos, establecer el vector y con el vector ya calculado, pues te va así, lo ingresas en Excel. ¿Verdad? Eso es lo único que vamos a hacer, aprender a crear vectores en Excel. Van a ver los videos de los chicos que aparecen, que ya trabajaron en eso, van a llegar a ese punto de calcular vectores como ellos lo hacen, y luego me van a establecer esta fórmula, donde van a establecer punto 1, punto 2, van a tener las coordenadas, y luego van a ingresar la fuerza para calcular vector fuerza, que vaya en esa línea de acción. Bien, no sé si tenemos preguntas. Voy a dejar de grabar, y ahora pues ustedes pueden consultar algunas dudas. Chicos, hora de consulta. También lo practicaríamos en GeoGebra, ¿verdad? Y que GeoGebra es más como más amplio, ¿no? Fíjate que pueden hacerlo en Excel, GeoGebra. Bueno, voy a volver a compartir aquí. Permítanme. Miren, yo sinceramente, yo no los mandaría a trabajar ni en GeoGebra ni en Excel. Yo escribiría vectores en MATLAB y los obligara a trabajar en MATLAB. Bueno, yo eso hiciera. Yo, pues, aprendí a usar MATLAB, o me obligaron a usar MATLAB. Y es lo mejor que ha pasado en mi vida, utilizar MATLAB. Lo único que necesita bastante tiempo, ¿verdad? Pero una vez aprendido, pues no hay nadie que te detenga. Mira, ya te permite Instruction Deep Learning. Pues MATLAB, me te da libros que los puedes descargar. Vamos a ver en los ejemplos. ¿Qué me tira de ejemplos? Matrices de arreglos, indexación de arreglos, llamada de funciones, gráficas en 12 dimensiones.
Aquí te enseña cómo graficar funciones senoidales, los tipos de gráficas, superficies, el tipo de funciones. Vamos a ver. Lo único que tenés que descargar MATLAB, pero MATLAB es para todas tus ingenierías, ¿verdad? En programación de funciones. Bueno, aquí te enseña todas las funciones que él tiene. En fin, entonces, como yo sé que graficar y utilizar MATLAB es una materia aparte, yo no los obligo a ustedes, pero por excelencia, pues si pueden utilizar MATLAB, pues para mí sería lo ideal. Vamos a ver si aquí, en vez de Excel, colocamos MATLAB. Pero como todos tenemos Excel, vamos a ver este. Vamos a ver. Representación gráfica de la suma y resta de vectores en R2, así como la proyección de vectores en R2 y R3. Para esta clase en video tutorial, entonces vamos a trabajar en MATLAB la versión R 2019B de uso académico. Lo mismo hago con el vector proyectado, pues ya se va a la raíz. Luego coloqué cuadros de texto para ya tener la posibilidad de mirarlo con otros. Después, cuando ya aprendí. Lo propio hago, la dejé igual. Cada uno por W, pero bueno, ahí esencialmente está. Podemos mirar claramente la proyección. Podemos mirar en cada una de los planos para mirar si sí corresponde a lo que habíamos representado para cada uno de los vectores. Bueno, espero que le saquen provecho a este video tutorial sobre vectores en R2 y en R3 con la proyección de los mismos. Esto es muy importante porque ahorita en estática pues vamos a ver proyección de vectores fuerza proyección de vectores fuerza en los ejes, en 2D, en 3D. Entonces, el que lo quiera pues seguir MATLAB, pues está súper documentado. Por ejemplo, le escribo MATLAB para la Politécnica de Madrid. MATLAB Simulink para estudiantes. Bueno. O sea, si vos querés trabajar verdaderamente en ingeniería y querés utilizar MATLAB, está súper documentado. Hay PDFs. Este PDF, imagínate, es impresionante. Le voy a dar el link al que quiera trabajar en MATLAB. Bueno, yo ahorita, bueno, le voy a hacer el comercial. Yo tengo un grupo de investigación formado por chicos como ustedes. Se llama Laboratorio de Máquinas Inteligentes, que están al edificio A. Apenas el año pasado, iniciando la pandemia y que se termina más o menos se terminó de amueblar. Tenemos máquinas que estamos creando, sistemas, solo con chicos de ingeniería, y pues la mayoría de simulaciones y software que estamos utilizando es MATLAB. Y es impresionante lo que se puede hacer en MATLAB, ¿verdad? Entonces, MATLAB sirve para toda su carrera, todas las ciencias, ingenierías, todo está en MATLAB. La NASA utiliza MATLAB. Es la herramienta por excelencia. Entonces, tal vez se programa en sí. Vos podés hacer software aquí. Y bueno, pues mi recomendación como su amigo es que inicien MATLAB como sea. Bien, entonces ya tienen hacer los cálculos de vectores en Excel, luego compararlos en GeoGebra como los hacen, y el que quiera empiece a trabajar en MATLAB. MATLAB está para estudiantes y se puede descargar, ¿verdad? Bien, entonces empiecen por favor, no les quito más el tiempo.
Pero si tienen una consulta por ahí, pueden consultarme. ¿Consultas, muchachos? Chicos, qué extraño cómo se quedan calladitos. Cintia, Ivonne, usted no tiene preguntas. Hola.